sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Son breves palabras, pero muy necesarias y también muy actuales. Y aunque no se hable a menudo de esto en la iglesia, no tanto, pero vemos que la palabra de Dios es relevante en cada uno de sus rincones y nos trae temas actuales y prácticos. Y uno de ellos tiene que ver con quién nos juntamos, quiénes son nuestros colegas, con qué personas nos relacionamos, ¿no? Hay un refrán español que todos conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces prácticamente parece que está sacado literalmente de este proverbio. Y no es extraño, porque la fuente de sabiduría es la palabra de Dios y el propio mundo adquiere sabiduría de las palabras divinas. Este dicho lo que sugiere es que la personalidad, la conducta y los valores de una persona pueden predecirse analizando a sus amistades. O sea, si tú te fijas en la gente que rodea a una persona, tú ya puedes saber muchas veces cómo es esa persona, porque tiene cosas en común con sus compañías habituales. En otras palabras, las amistades influyen y mucho a las personas. Hay un gran poder en las amistades. Ya que hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo. Las amistades influyen mucho para bien, pero también, como sabemos, para mal. Entonces, este proverbio nos recuerda que el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Y la esencia de estas palabras es que las amistades importan. Las amistades importan e importan mucho porque nos influyen. Y nuestros amigos, esas personas que nosotros decidimos que sean nuestros amigos, aquellos con los que convivimos durante la semana y pasamos tiempo con ellos y salimos a cenar con ellos y vamos al cine con ellos y vamos de paseo con ellos, pues pueden llevarnos a la sabiduría, pero también pueden llevarnos a la necedad y al quebrantamiento, como nos dice aquí. Y es un tema bueno para hablar entre nosotros como creyentes. Y lo primero que nos dicen estas palabras es que hay algo como andar con los sabios, ¿no? Dice, el que anda con los sabios, el que anda con los sabios. La palabra andar en la Biblia varias veces se usa como algo permanente, ¿no? Cuando la Biblia dice el que anda en santidad, caminar en santidad, es un hábito, es una forma de vida, es algo constante, es algo que nos define. Entonces, el que anda con los sabios no es aquel que pasa un día con unos amigos y ya está, sino que es el que permanentemente tiene como costumbre convivir y salir y hacer vida con este tipo de personas. El caminar es hacer algo de un modo constante. Y aquí hay se nos habla de aquellos que andan o caminan con los sabios, aquellos que viven su vida junto con personas sabias. Una buena pregunta es, ¿qué es andar con los sabios? ¿Qué significa eso? Y en pocas palabras, andar con los sabios significa tener amistades sabias, Y la siguiente pregunta es, ¿qué es una amistad sabia? ¿Qué es una amistad sabia? Pues una amistad sabia no es aquella que es
muy inteligente o que tenga mucho conocimiento acerca de cosas, ¿no? No es una amistad sabia, no es uno que sepa mucho de historia o de política o que tenga muchos estudios o que sabe mucho de hacer negocios, porque hay todo tipo de sabiduría en este mundo y nada de eso está mal. Todas esas cosas son lícitas, saber cosas, conocer literatura y lo que queramos, pero aquí no se habla de cultura, aquí no se está hablando de tener una formación o de saber muchas cosas de esta tierra. Esas no son las personas sabias, al menos según la Biblia y según Proverbios más concretamente. Una persona sabia, según la Biblia, porque la Biblia define lo que es ser sabio, pues es aquella persona que teme a Dios. Una persona sabia es la persona, ni más ni menos, que teme a Dios, que cree en Dios, que considera a Dios en todos sus caminos. Y lo sabemos, que es una persona que vive rectamente y aplica la palabra de Dios a su vida. Esa es una persona verdaderamente sabia. Y estos son los sabios de este versículo, no los que saben de cosas del mundo, sino aquellos que saben acerca de la voluntad de Dios. Y conocemos de sobra el Proverbio 9, versículo 10, ¿no? Nos lo dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces no hay sabiduría sin conocimiento de Dios y no de un Dios abstracto, sino conocimiento del Dios de la Biblia. Esto es importante también, porque mucha gente dice, no, si yo creo en Dios y tal, pero no, aquí hablamos de aquellos que conocen al Dios de la Escritura, a Jesucristo también. No hay sabiduría fuera del conocimiento del Dios revelado en la Biblia. Y todo aquel que no crea, todo aquel que no conozca las Escrituras, que realmente es la mayoría de gente a nuestro alrededor, que no conocen la palabra de Dios, pues no son sabios, son necios, porque eso es lo que significa ser un necio, ¿no? ¿Quién es el necio según la Biblia? ¿Dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces aquella persona, por muy lista que sea, por muy inteligente, buena gente, todo lo que tú quieras, si no tiene a Dios en su corazón, al Dios de la Biblia, pues es una persona necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, dicho de otro modo, los sabios son un grupo muy concreto, muy especial, muy particular. Son aquellos que conocen y viven la palabra de Dios. ¿Quiénes son los sabios de hoy en día? Pues esto puede parecer muy presuntuoso, pero los sabios de hoy en día no son otros que los que conocen a Cristo. Así es, porque ¿quién es Dios si no sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero quien no conoce a Cristo no conoce al Padre. Entonces, la persona que realmente conoce a Dios es aquella persona que ha conocido al Señor Jesucristo, su verdad, su revelación, aquel que conoce el Evangelio, aquel que es convertido, ¿no? Y pudiera parecer, repito, muy presuntuoso, que los únicos sabios de este mundo son los que conocen a Cristo. Pero ¿acaso no es eso, según la palabra de Dios? Por supuesto que hay mucha sabiduría en lo que llamamos la gracia común. Eso también lo vamos a comentar hoy. Claro que sí, Dios ha dado un conocimiento, una sabiduría beneficiosa a la humanidad que conocemos como la gracia común, ¿no? Pero hay una sabiduría que es espiritual, una sabiduría especial. Y no hay sabiduría fuera del Hijo de Dios, del conocimiento
del Hijo de Dios. Entonces, andar con los sabios es andar con los que conocen y viven la Biblia. Porque no solo es un conocimiento teórico, hay muchos que conocen la Biblia pero no caminan según la voluntad de Dios. Esos no son sabios, también son necios, porque el verdadero conocimiento de Dios es práctico, se traduce en una vida transformada, en una vida de santidad. Entonces, la pregunta clave es, ¿con quién andas tú? ¿Andas tú con los sabios o caminamos con los necios? Bien, nosotros los cristianos no es que seamos nada del otro mundo, más bien somos personas humildes, personas que no todos tenemos o tienen grandes conocimientos, pero hemos conocido una verdad que ha sido revelada a nuestros corazones por Dios en Cristo Jesús, y eso es algo muy valioso. Hasta la persona más humilde y sencilla, como dice Proverbios también, tiene el conocimiento más importante que hay, que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si queremos encontrar y queremos ser sabios de verdad, necesitamos juntarnos con los sabios. Y los sabios no están en las universidades, sino que los sabios están en la iglesia. Permitidme que lo diga así. Porque ¿dónde están aquellos que conocen la Biblia si no es en las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, otra pregunta buena. ¿Cuántos buenos amigos cristianos tienes? ¿Cuántos buenos amigos cristianos tienes? ¿A cuántas personas tú puedes pedirle un consejo bíblico y que sabes que va a ser un consejo acertado? ¿Tus mejores amistades son creyentes o son incrédulos? Es una buena pregunta para todos nosotros. Y haré una pregunta un poquito más atrevida. ¿Cuántas buenas amigas, digo amigas porque como siempre se habla en masculino, si hablo en femenino, pues las hermanas se dan especialmente por aludidas, pero no es que yo vaya a por ellas, simplemente lo hago de vez en cuando para que las hermanas sientan un poquito más, pero de verdad, no lo digo de mal rollo. ¿Cuántas buenas amigas tienes en la iglesia de Son Castelló o en el Arenal? Los varones, ¿cuántos buenos amigos tenemos entre nosotros? Y es lo que decía antes, ¿no? Puede ser un poquito vergonzoso que nos llamemos hermanos, pero que no seamos amigos. En alguna ocasión, creo que hemos hablado esto, puede haber incluso pastores que se hacen llamar hermanos, pero entre ellos no son amigos. Y eso es triste y vergonzoso. Y por lo tanto debemos cultivar nuestras amistades dentro de la iglesia. Eso empieza por nosotros mismos. Nosotros debemos mostrarnos amigos. El que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Y también es triste cómo en el mundo vemos esos ejemplos de personas que tienen buenas amistades y nosotros no las tenemos, porque muchas veces no nos mostramos amigos hacia los demás. Entonces hemos de cultivar las amistades con los sabios, ¿no? ¿De quién recibes sabiduría bíblica? ¿De quién recibes sabiduría bíblica? Y no solamente la pregunta es ¿de quién recibes sabiduría bíblica?, sino que también la pregunta es ¿a quién transmites tú sabiduría bíblica? Esto también tenemos que hacerlo. No solamente hemos de juntarnos con gente sabia para aprender de ellos. Nosotros debemos transmitir
sabiduría al resto del cuerpo de la Iglesia, ¿no? Entonces tenemos una labor que hacer. El que anda con los sabios. Bueno, andar con los sabios tiene un gran beneficio, y es que te hace sabio. Caminar con sabios te hace sabio. Así que eso de juntarte con alguien para ver si se te pega algo, aquí sí que funciona. Sí que funciona. Tú arrímate, que de verdad funciona, porque lo dice la Biblia. El que anda con los sabios, sabio será. Pues qué gran promesa, ¿no? Qué gran promesa juntarse a hermanos piadosos para que se nos pegue algo de ellos. Lo bueno, por supuesto. Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que la sabiduría de Dios, y esto puede parecer un escándalo, pero me entenderéis, la sabiduría de Dios no solo se adquiere directamente mediante la Biblia. Repito, la sabiduría de Dios no solo se adquiere directamente desde la Biblia. Lo que quiero decir simplemente, la Biblia es nuestra única fuente de sabiduría. Eso está claro. Pero lo que quiero decir es que para ser discipulados no solo necesitamos leer la Biblia y aprender de la Biblia, sino que necesitamos juntarnos con sabios. Ese es mi matiz. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que Dios ha creado la Iglesia como una comunidad de creyentes, y es necesario aprender los unos de los otros, y por supuesto que sí, al final todo procede de la Biblia, ¿no? Porque la sabiduría que adquirimos de los hermanos no es sabiduría de ellos, es sabiduría que procede de las Escrituras. Entonces las Escrituras son nuestra única fuente de sabiduría y la más valiosa, y no necesitamos más para la vida y para la muerte. Pero ojo, necesitamos a personas para ser sabios, porque así es como funciona el discipulado. Dios utiliza a los hermanos y a las hermanas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, la sabiduría de Dios no solo se adquiere directamente de la Biblia, sino que también se adquiere a través de amistades con las que compartes tiempo. Necesitamos convivir con otros creyentes. Es lo que llamamos el discipulado. Es lo que Jesús hizo con los discípulos. No solamente les enseñó doctrina, lo cual es el fundamento, sino que esa doctrina también tiene que verse personificada en un ejemplo de vida. Y eso lo vamos a ver también hoy. O sea, que lo que estamos hablando hoy no es otra cosa que una relación de discipulado. Una relación de discipulado personal. Un creyente con más conocimiento de la Biblia y experiencia tiene que transmitir la sabiduría bíblica, la sabiduría divina a otros creyentes. Así es como Dios ha diseñado las cosas, a otros creyentes con menos sabiduría y menos experiencia en la fe. Algunos han definido el discipulado como ayudar a otra persona a seguir a Jesús. Así de simple. Discipular es ayudar a otra persona a seguir a Cristo, y se añade algo más que me parece muy bueno: mediante palabra y hechos. Mediante palabras y hechos. Porque ¿de qué sirve enseñar palabras y decirle, hermano, lo tienes que hacer así, si después yo no soy un ejemplo vivo que respalda esas palabras? Entonces, esto forma parte del andar con sabios, ¿no? Porque ¿de qué manera tú visualizas la vida de las otras personas?
¿Cómo tú puedes adquirir sabiduría de otro creyente más maduro? No solamente de lo que te dice y te aconseja, sino que mirando a su propia vida. Por eso necesitamos convivir, necesitamos vernos. Y esto es muy importante. Los creyentes aprenden no solo por la letra escrita, sino por los ejemplos vivos. Me pregunto si no hay alguien en tu vida que te haya marcado su ejemplo. Algún creyente, algún pastor que dejó una huella en ti y tú le veías cómo se comportaba, cómo vivía, cómo luchaba en la fe y te quedó marcado, ¿no? Claro, Dios utiliza a los hombres y a las mujeres de Dios con todos sus defectos y todas sus debilidades, pero Dios utiliza eso. De hecho, es más, la Biblia claramente nos dice que los creyentes se vuelven sabios a través de la imitación, a través de lo que ven. Y se pone como ejemplo en Hebreos 13:7 a los pastores. A los pastores se les pone como ejemplo para que los creyentes imiten a los pastores. Fijaos lo que dice Hebreos 13:7. Dice, acordaos, y voy a leer de la traducción Sociedad Bíblica Trinitaria, porque cambia un poquito. Creo que la Reina Valera dice, acordaos de vuestros pastores, sí. Pero aquí dice algo diferente. Dice, acordaos de los que os dirigen. Acordaos de los que os dirigen. Si está así es porque se ha mejorado. Vamos a fiarnos. Pero bueno, ¿quiénes son los que dirigen la iglesia? Pues los pastores, los ancianos, ¿no? Acordaos de los que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Y ahí está la doctrina, ¿no? Las palabras, la enseñanza, la teoría. Pero ojo, no se queda ahí. La fe de los cuales imitad. Ahí está el ejemplo. La fe de los cuales imitad, considerando el resultado de su conducta. Esas últimas palabras, considerando el resultado de su conducta, me suena como algo muy práctico. Me suena como que está diciendo y tener en cuenta su testimonio vivo. Cómo viven, cómo se conducen en la vida, ¿no? Entonces, hermanos, aquí descubrimos algo muy importante. Cada uno de nosotros tiene que ser un ejemplo para los demás. Algunas personas, en un alarde de humildad, dicen, yo no soy ejemplo para nadie. Yo no pretendo ser ejemplo para nadie. Pues no, los cristianos debemos ser ejemplos para la iglesia. Y los pastores, de un modo especial, debemos ser ejemplos para la Grey, para que los hermanos imiten nuestra fe. Y así es como Dios lo ha diseñado, ¿no? Llama la atención, porque los pastores, ¿qué somos los pastores? Pues tenemos muchísimos fallos, somos pecadores, tenemos infinidad de debilidades, no somos mejores que nadie, pero ojo, los miembros de la iglesia deben imitar el ejemplo de sus pastores. Con todos nuestros defectos, en la gracia de Dios, los pastores tienen la capacidad de influir para bien a las ovejas, a los hermanos y a las hermanas. Dicho esto, es verdad que todos debemos tener contacto con todos, pero de un modo especial, pues los pastores deberían tener contacto con sus ovejas para ser ejemplo para ellas, ¿no? Lo cual me lleva a decir que si queremos que nuestros hermanos crezcan en la fe, hay muchas cosas que hay que hacer, pero una de ellas
es que los pastores debieran ser amigos de los miembros. Es un drama cuando un pastor no está accesible. Hay iglesias en las que hay que pedir cita para poder tener una entrevista con el pastor, pero eso es un tremendo drama, ¿no? Porque ¿cómo van a ser ejemplos para la Grey si no conviven con ellos? Entonces necesitamos ser amigos con los pastores, necesitamos pasar tiempo juntos. Y bueno, hemos hablado de los pastores, pero por supuesto sabéis que esto no es solamente los pastores. Después vendrían pues las personas con madurez espiritual, las señoras, las mujeres que tenéis conocimiento de la palabra de Dios, como se nos enseña en Tito también, deberían juntarse con las menos maduras, ¿no? Y los hombres maduros en la fe deberían juntarse con aquellos que son menos maduros. Que el Señor nos ayude a ser ejemplos los unos de los otros. Y el discipulado mutuo es una tarea de todos. Tú no puedes quedarte fuera. Tú no puedes decir, como yo no sé mucho, pues no. Todo el cuerpo tiene esta labor de ser ejemplos para los demás. Bien, andar con los sabios te hace sabio, pero también hay una parte negativa, porque esto funciona también para mal, y es que el juntarse con necios, y este es mi último punto, trae problemas. Juntarse con necios trae problemas, y esto lo vemos en nuestras vidas, gente que va por el mal camino porque ha escogido las amistades equivocadas. Es así, gente que te separa de la iglesia, ¿no? Dice el versículo 20, en su segunda parte, mas el que se junta con los necios será quebrantado. El que se junta con los necios será quebrantado. Hay consecuencias de tener malas amistades. A los niños, a los padres nos preocupan las amistades, ¿no? A ver con quién va mi hijo, que se junte con gente buena y todo esto, con niños buenos, si es que los hay, pero bueno, me entendéis, al menos niños correctos, ¿no? Dentro de la gracia común. Pero también esto es importante para los adultos. ¿Dónde salimos de noche? ¿Con quién vamos de noche a tomarnos algo, ¿no? ¿Quiénes son estos necios que si nos juntamos con ellos seremos quebrantados? Pues ya lo hemos dicho, los que no conocen a Dios, los que no conocen la palabra de Dios, pero ojo, los necios no son solo los achusma, ¿no? Cuando pensamos en estos necios, pensamos en las amistades tóxicas, las amistades tóxicas, que hay que separarse de ellas, lo cual está muy de moda en las redes sociales y en la sabiduría de este mundo, ¿no? Hay que evitar a los tóxicos, los borrachos. Aquí hay otro tipo de necios, ¿no? Cuando pensamos, no hay que juntarse con los bebedores, porque si no te van a tentar a beber. Y es verdad, no hay que juntarse con convivir, tener intimidad, crear vínculos de hermandad íntima constante. Y ahora quiero matizar, ¿no? Pareciera ahora que estoy excluyendo a gente, que no tenemos amor, pero voy a matizar, dadme solamente un minuto. Pero cuando pensamos en los necios, pensamos en los borrachos, en los fiesteros, en los mujeriegos. Esos parecen los necios, ¿no? Pero el vecino de bien que paga sus impuestos y es correcto con la sociedad, no solemos clasificarlos de necios, porque son gente de bien, ¿no? Pero los necios, ¿quiénes son? Los necios son todos los que no tienen temor de Dios, temor del Dios de la Biblia.
Entonces, esa palabra necio incluye a mucha más gente. No importa que la gente sea correcta, si no creen en Dios, tampoco van a darte muy buenos consejos espirituales, la verdad. ¿De dónde van a sacar los consejos si no conocen a Dios? Y aquí es donde quiero hacer algunas preguntas y matizar cosas para que tampoco nos separemos del mundo. Ese sería otro error. No somos del mundo, pero debemos estar en el mundo. Sería un grave error separarnos de nuestro entorno. Debemos convivir con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿podemos tener amistades no creyentes del mundo? La respuesta es que sí. No solo podemos, sino que debemos. Debemos tener amistades en el mundo. Claro que sí. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, claro que sí. En el ámbito de la gracia común de Dios, hemos de tener amistades. De hecho, es triste, muy triste, saber que hay cristianos que no tienen amigos. Así como lo digo. No tienen amigos. Solamente se relacionan con personas de la iglesia, nada más. Y el resto de la tierra es como gente extraña para ellos. Ni se acercan. Y pareciera una exageración, pero es una realidad. Entonces nosotros debemos guardar el equilibrio. El equilibrio está en el punto medio, ¿no? No vamos a guiarnos por los amigos del mundo, no vamos a hacer lo que ellos hacen, no vamos a dejar que ellos nos influyan, pero debemos estar cerca de ellos. O si no, ¿cómo oirán? ¿Cómo sabrán del nombre de Jesús? Pero hemos de ser cuidadosos. Hemos de ser cuidadosos porque cuesta más, es más difícil que lo bueno influya a lo malo, que lo malo influya a lo bueno. Es muy fácil, me acuerdo de creo que Julian se acordará de esto. Hubo un ejemplo que puso un hermano en un campamento de jóvenes. Sí. Y ponte, Vicente, encima de aquí de esta silla. No, que no. La idea es que la persona que está arriba, encima de la silla, es, por así decirlo, el buen ejemplo, ¿no? Y esta ilustración, el chico la aplicaba al noviazgo. Porque hay chicas o chicos que dicen, no, yo voy a salir con un no creyente, pero le voy a influir y en pocas palabras lo voy a convertir. Lo cual es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está arriba de la silla es como el creyente, el buen ejemplo, la buena influencia, y el incrédulo, en yugo desigual, es el que está abajo, ¿no? Entonces, claro, si el creyente trata de subir al que está abajo, a la silla, por mucho que estire, no va a poder. Pero el que está abajo, solo le agarra la mano, haces así y ya lo has tirado al suelo. Es una simple ilustración que nos muestra que la maldad, lo malo, fácilmente influye, contamina a lo bueno, pero no al revés. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pensaba que iba a haber un niño entre nosotros hoy y tenía preparada la ilustración, pero mejor lo dejamos así. Lo cual es algo también muy valioso para la gente joven, ¿no? Las amistades. Entonces, esto es importante, tener cuidado con las amistades, porque nos pueden influir y mucho, y no creamos que no nos van a influir. Nosotros podemos creernos fuertes y decir, no, esto a mí no me va a pasar nada. Pero al final sí que pasa.
quería compartir un pequeño testimonio. Yo cuando estudié en la universidad pasé como 6 inviernos en Canadá. Y esa época, la verdad es que tuvo una parte bastante mala para mí, y fue el enfriamiento espiritual sutil que se produce cuando no estás cerca de la iglesia. Hay un enfriamiento, quieras o no quieras, si tú te separas de la iglesia físicamente, hay un enfriamiento, lo quieras o no, te creas fuerte o no, eso siempre va a ocurrir. Si no estás cerca, como dijo Trevor una vez en un campamento, me lo dijo, cuando sacas me repito más, pero bueno, me tenéis que soportar. Cuando sacas un tizón, cuando sacas un carbón de la brasa, ¿qué le pasa? Pues que se apaga, se muere. Si está cerca del resto de la brasa, se mantiene caliente. Y eso pasa con los cristianos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estaba en Canadá, estoy convencido de que yo era creyente en esa época. Lo creo firmemente. Pero no fui un buen ejemplo. Porque, claro, ¿cómo se empieza? Pues los amiguetes de universidad, tus padres no están allí, tu iglesia no está allí, estás en un lugar donde nadie te controla. Entonces empiezas con las cervecitas, ¿no? Bueno, vamos a estudiar y después unas cervecitas, pero buena gente, ¿eh? Todo buena gente. Estoy siendo irónico ahora, ¿no? Buena gente, universitarios, buena gente. Entonces empezabas así y después, venga, pues ya que estamos, pues a la discoteca, ¿no? Total, te vas a la discoteca, empiezas a bailar y tal, buena gente. Y ya que estamos, pues, oye, unas clases de salsa. Me metí en clases de salsa. Porque al final es algo cultural, ¿no? Es cultura. ¿Me entendéis? Y claro, y todo esto va sumando, pero la pura realidad es que estuve meses enteros, temporadas enteras, sin pisar una iglesia. Y estaba frío. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo fue culpa mía. Es pecado, el pecado, no hay ninguna excusa. Pero las amistades también influyeron. Claro que sí. Si las amistades no te exhortan, si tus hermanos no te llaman, si tus hermanos no te enseñan, ¿qué nos va a pasar? Pues que nos vamos a alejar de la iglesia. Entonces, no vale eso de que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Una cenita aquí, una cenita allá. Pero al final, somos aquello con los que convivimos. Y tenemos que elegir nuestras amistades. ¿Quiénes van a ser nuestras amistades? ¿Van a ser buenos creyentes que nos van a animar en la fe, que nos van a exhortar, que nos van a decir las cosas que no están bien? ¿O vamos a elegir al mundo? Por muy buena gente que sean, ¿a quién vamos a elegir como nuestras amistades? Hay que decirlo, el infierno estará lleno de buena gente. El infierno estará lleno de buena gente, porque no basta ser buena gente, hay que conocer a Dios. Necesitamos apoyo de hermanos sabios. Nunca seremos discipulados bíblicamente solo mediante la gracia común de Dios. Nunca seremos discipulados bíblicamente meramente a través de la gracia común de Dios. ¿Entendéis eso, no? Que por mucha buena intención, por muchos principios éticos y morales y consejos que recibamos de gente incrédula, nada de eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual
según la voluntad de Dios. ¿Qué nos pueden decir? Pues bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no vamos a recibir consejería bíblica, básicamente, de gente no creyente. ¿De qué manera tu gran amiga o amigo no creyente puede ayudarte a luchar contra el pecado, por ejemplo? ¿Cómo te puede ayudar un no creyente a luchar contra el pecado? Pues de ninguna manera, porque no saben qué es eso realmente, ni siquiera creen que son pecadores ellos mismos. Entonces es imposible recibir ayuda espiritual de personas no creyentes. ¿Cómo te puede un amigo no creyente, por muy buena gente que sea, por mucho que te respete, por muy amable que sea, ayudarte para que lideres tu familia de una manera bíblica? Pues no te va a ayudar, por mucho que tú quieras, porque no tiene el conocimiento de Dios. O sea que nuestros mejores amigos incrédulos no nos van a ayudar a crecer en santidad. Es así. Y por lo tanto, necesitamos lo que nos dice la palabra de Dios: juntarnos con sabios. Necesitamos juntarnos con sabios. ¿Quiénes son esos sabios? Los que conocen y hacen la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de juntarnos con necios? Pues el quebrantamiento. El quebrantamiento. El enfriamiento. La separación de la iglesia. Las malas amistades nos pueden separar de la iglesia. Nos van a llevar a pecar más. Vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener sufrimiento y vamos a tener destrucción. Por eso el Señor nos advierte de que tengamos cuidado con nuestras amistades, que vayamos con ojo con las personas con las cuales nos relacionamos. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en respuesta a lo que hemos visto, para que el Señor nos ayude en nuestra convivencia